Análisis clúster, parte número 3. En la clase anterior habíamos hecho estos 5 pasos, los que es la tipificación de las variables, verificar la correlación entre las variables, medir la normalidad multivariante, hacer el diagrama de dispersión previo a la segmentación y determinar el número de clústeres o clústeres que íbamos a extraer. Habíamos finalizado el video anterior en base a esto. Esta gráfica nos había sugerido que trabajemos con 3 segmentos. Recuerden que esto es una sugerencia. El investigador puede tomar 4, 5, 6 o la cantidad de clústeres que él sienta que sea necesario. Continuando con los pasos, hoy nos vamos a concentrar en el método de clúster mediante k-means. En siguientes clases vamos a concentrarnos en el k-medioids y en el método de Word. Además vamos a ver una pequeña excepción de cómo se hace la segmentación utilizando datos cualitativos. Eso lo vamos a ver al final como un caso especial. Con esa aclaración de que solo vamos a trabajar con k-means, vamos a hacer el paso 6, 7, 8 y 9. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la formación de los clústeres, la formación de los segmentos de mercados. Para eso vamos a continuar con nuestra hoja de respuestas aquí. Vamos a seguir con el R. Vamos a habilitar este espacio de acá, formación de clústeres. Vamos a trabajar específicamente con el k-means. Bueno, recordemos que la base de datos se llama chocolate y estamos trabajando con las variables 2 y 3. Revisando acá, la variable 2 es la edad y la variable 1, la columna 3, perdón, es el factor que se extrajo mediante análisis factorial exploratorio en la anterior unidad. Este número 3 que ustedes ven acá va a ser el resultado de la sugerencia que nos dio el algoritmo. El algoritmo nos sugiere que segmentemos 3 grupos. Aquí la ven la línea, ¿no? Entonces, en este comando que vamos a ejecutar, aquí va la recomendación. Si hubiera recomendado 4, le ponían 4, 5, ahí ya le cambian ese valor. Este comando, como ustedes observan, tenemos que darle un nombre al objeto donde se va a guardar. Se le puede colocar cualquier nombre. Sin embargo, le vamos a dar el nombre de C, haciendo alusión a cluster, y k-means. C-k-means se va a llamar el objeto donde se va a guardar la información del segmento o de los segmentos que vamos a extraer. K-means, esto siempre es la función que va a permitir hacer esa extracción de los segmentos. Y el algoritmo con el que se trabaja es el algoritmo de McQueen. Ustedes lo escriben así, tal cual está. Entonces, una vez que tengan su función lista, la corren, le dan run y ya se guardó acá. Fíjense, ck-means, nuestro objeto ya se ha guardado en el sistema. Ahora, para poder hacer la representación gráfica de los segmentos que está extrayendo este algoritmo de McQueen, para poder visualizar los 3 segmentos que vamos a extraer, vamos a ocupar esta siguiente función. La función es fbis, así como lo ven, guión bajo cluster, abren paréntesis y escriben el objeto que creamos en el paso anterior. ck-means es lo que hemos creado. Coma, vamos a indicarle al algoritmo cuál es la base de datos. La data va a ser igual a chocolate, que es nuestra base de datos que estamos segmentando, desde la columna 2 a la columna 3, que recuerden que son la edad y el factor 1. Y le vamos a dar un título a la gráfica. Aquí ustedes colocan título y entre comillas le van a dar un nombre. No se vayan a olvidar de colocar las comillas. Si se olvidan este pequeño detalle, no va a salir el gráfico, va a salir un error de sintaxis. Entonces, al gráfico le vamos a dar el título de clústeres del mercado de chocolates.
Vamos a colocar una barra para hacer referencia que es mediante el método de k-means. Entonces ahí ustedes colocan el título que quieran. Y lo ejecutamos el comando run. Ya nos dio aquí el resultado. Entonces aquí vamos a colocarle clusterización, o mejor cluster k-means. Observen la gráfica, esto lo vamos a recortar. Observen que ya nos da el título. Lo bueno de esto es que la representación gráfica nos las da con colores y en la representación gráfica nos detalla dónde se clasifican los ID, los encuestados. Ustedes aprecian acá que lo que está con rojo es el clúster número 1, perdón, me voy a ir acá. Lo que está indicado con rojo pertenece al segmento número 1, por ejemplo, el encuestado 22, el encuestado 20, el 15, el 16, el 11, el 8, el 9 y el 19. El 15 forman el segmento 1, este es la media del clúster, ahí se ubica, el centroide. El clúster número 2 está compuesto por estas personas, por estos encuestados. Esos numeritos que ustedes ven ahí vienen a ser los ID, en donde se clasifica cada encuestado. Entonces, en el segmento 2 ustedes ven este grupo de personas. Y el segmento 3 o clúster 3 está representado con azul y es este. Entonces ya hemos generado la segmentación mediante k-means. Observen que este era el diagrama de dispersión a priori que habíamos obtenido, donde no sabíamos si los clasificábamos con 3 o 4, ¿no? Y a dónde se clasificaban las observaciones. Aquí ya no los desarrolla y esta sería la gráfica, la representación visual. Una vez que tienen eso, perdón, aquí lo repetí esto, van a correr el objeto que crearon anteriormente, el ck-means, lo escriben acá abajo y lo van a correr. Aquí nos va a dar unos datos de interés, los cuales vamos a copiarlos en nuestra hoja de resultados. Vamos a ver en qué consiste. Hasta aquí podríamos copiarlo, lo demás no es relevante. Bien, observe que aquí dice medias de los clústeres. El clúster 1, aquí ustedes ven en edad 1.35 y en factor menos 0.11. 1.35 en edad es este puntito de acá. Y 0.11, vamos a irnos aquí al L para verlo mejor. 1.35 edad menos 0.11 el factor 1. Entonces, este puntito rojo, ahí está el 1.35 y el factor menos 0.11. Esa es la coordenada de donde se ubica el centro de los datos. Este es un modelo paramétrico, recuerden, ¿no? Entonces, esto vendría a ser la media del segmento 1. El segmento 2 es menos 0.15, 0.84. Vendría a ser este triángulo, ¿no? Menos 0.15 y 0.84 para factor 1. Y el segmento 3 es menos 0.98 y menos 1.11, que sería esto, ¿no? Menos 1.11 y 0.98. Ahora, estas son las coordenadas, entonces, ¿no? De dónde se ubican las medias. Recuerden que tenemos 30 datos acá. Nuestra base de datos está compuesta por 30 personas. Vamos a achicar esto. Son 30 observaciones. Aquí ven ustedes un vector de clustering. Entonces, si ustedes las cuentan, 2, 3, 4, 5, 6, acá hay 30 observaciones. Aquí ya nos los está clasificando los datos a los observados.
Bien, entonces, esto quiere decir, por ejemplo, que el encuestado número 1 se clasifica en el clúster 3, el encuestado 2 en el clúster 3, y así con cada uno. El encuestado número 30, que es este, se clasificaría en el clúster número 2. Bien, y esto de acá que ustedes observan es la precisión del modelo de segmentación de mercados que hemos obtenido. La precisión es del 76,2%. Entonces, se puede decir que tenemos una buena segmentación de mercados porque nos está representando con un 76% de exactitud. Entonces, esa es nuestra garantía, es nuestra confianza que tenemos con respecto hacia el modelo. Entonces, es un modelo aceptable. La verdad que aquí no hay un valor que, que nos diga desde cuánto es bueno, pero mientras más cercano esté al 100%, entonces el modelo es más preciso. Y cuanto esté más cerca de cero, entonces el modelo es menos preciso. Entonces esto es un modelo relativamente satisfactorio, es un buen modelo. Entonces, continuando con nuestros datos, vamos a hacer un experimento. ¿Qué pasa si el investigador no hubiera considerado la sugerencia de 3 clústeres que nos dio este algoritmo? ¿Qué pasa si el investigador quisiera trabajar con 4 segmentos? Entonces aquí simplemente le coloca 4, lo corre la línea de abajo y aquí ya le genera la segmentación considerando 4 segmentos. Ustedes ven ahí, ¿no? Cómo se clasifica. Y aquí obtienen una precisión del 85%. Está mucho mejor este segmento, ¿no? Es más preciso. ¿Qué pasaría si yo lo hago con 5 segmentos? Corro las 3 líneas nuevamente. La precisión es del 88%, es más preciso. Y acá ya tienen los segmentos. Pero aquí ya se achican, ya no habría tanta población, digamos, en cada segmento, ¿no? Entonces esto ya es una decisión del investigador con cuántos segmentos quisiera trabajar. Nosotros nos vamos a basar en los 3 segmentos que nos recomendó el algoritmo. Entonces ya hemos hecho la formación de los clústeres, ya a través de estos métodos computacionales ya hemos obtenido la segmentación de nuestro mercado con el método de K-means. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es validar nuestro modelo de segmentación de mercados. Esa validación la vamos a hacer mediante el estadístico de Hopkins, donde en este algoritmo vamos a considerar un n minúscula menor al tamaño de la muestra. Por ejemplo, si la muestra es de 50, entonces en el algoritmo anotaríamos 49. Si la muestra es 100, en el algoritmo vamos a anotar 99, n-1 en otras palabras. Lo que nos va a permitir validar el modelo de segmento que estamos generando es este estadístico que debe ser menor a 0,50 o muy cercano a 0,50. Es válido un 0,52, 0,55 o menos, ¿no? 0,40 y tanto, un 0,30 y algo, pero vamos a tomar como referencia el 0,5, que ya saben que si da un 0,53, 0,54 también es válido. La idea es que sea 0,5 o menos, ¿no? Entonces, esto sería un validador para la data, es decir, que si es menor a 0,50 o cercano a 0,50, la base de datos, nuestra data es significativamente agrupable, es decir, que goza de un rigor estadístico. Es una buena base de datos para poder hacer toma de decisiones comerciales, ¿no? Hacer estadísticas, hacer proyecciones, estimaciones, pruebas de hipótesis
Entonces podemos someterla a otros tipos de análisis estadísticos a partir de los segmentos que hemos generado. Entonces lo que vamos a hacer es eso, la validación del modelo a través del estadístico de Hopkins. En el estudio vamos a habilitar este espacio y el comando es este. Van a escribir por favor get --clust tendencia, así tal cual está. Entre paréntesis colocan el nombre de la base de datos a la cual llamamos chocolate, que considere a las columnas 2 hasta la 3, que es las que estamos trabajando. Fíjense que aquí la base de datos chocolate tiene 30 observaciones. Recuerden que al estadístico de Hopkins, aquí donde dice n, se le coloca un valor igual a n-1, es decir, 30 menos 1, y ya con eso pueden correr este algoritmo. Aquí nos da una gráfica. Aquí lo que nos vamos a concentrar es esto, lo que nos da la salida. Lo vamos a recortar este pedacito de acá. Nos da 0,54. Lo ideal es que sea menor a 0,50, ¿no? Pero esto está muy próximo. Está muy próximo a 0,50. Por lo que vamos a decir que la data es significativamente agrupable. Es decir, que es válida para hacer segmentación de mercados. Entonces, como está muy cerquita a 0, lo ideal es que esto hubiera sido menor a 0,50, 0,49 o menos. Pero aquí está muy cerquita, lo vamos a pasar, digamos, esto, ¿no? Si hubiera sido un 0,60, un 0,58, ahí ya habría que pensarlas dos veces, ya la data no sería buena, digamos, para segmentar. En este caso vamos a pasar así, un poquito se ha pasado, ¿no? Bueno, como está cerca a 0, entonces la data es significativamente agrupable, es válida para hacer segmentación de mercados, lo que nos da pie a poder hacer análisis estadísticos posteriores, los que vamos a desarrollar en esta sesión. Bien, esto lo vamos a ver en un siguiente video. Vamos a ver el paso 8. La elección del modelo de clúster e identificar los clústeres según el ID. Es decir, que vamos a obtener una nueva base de datos con la segmentación que hemos generado. A ver. Voy a abrir la base de datos, la original, la primera que es Choco, la que contiene todas mis variables. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este paso número 8? Vamos a crear aquí, va a aparecer una nueva columna en este espacio que nos va a decir a qué segmento pertenece cada individuo. Digamos, el ID 1, que es el encuestado 1, a qué segmento va a pertenecer, el ID 2, a qué segmento pertenece, y así para con todos los encuestados. Entonces vamos a crear una nueva columna acá que nos permite identificar a qué segmento se estaría clasificando cada individuo. Entonces, como estamos trabajando con el k-means, vamos a crear un objeto que en realidad ya lo tenemos creado aquí k-means, ¿no? Pero lo vamos a modificar. Escribimos entonces ck-means, que ya lo habíamos creado aquí arriba, fíjense en la línea 40, y vamos a pedirle que a través de este comando vuelvan a escribir ck-means, pesos y cluster. Con ese comando va a llamar a los segmentos que generamos acá arriba, en este paso anterior. Es decir, de esta gráfica va a llamar a los segmentos que hemos generado.
Entonces esto lo corremos. Fíjese que aquí ya ha llamado, extrajo e identifica, digamos, el encuestado 1 al clúster 3, el encuestado 2 al clúster 3 y así para con cada uno. Y a través del comando de acá abajo van a repetir nuevamente el nombre del objeto ckmins. Vamos a decirle que es una base de datos o un marco de datos y volvemos a colocar el nombre del objeto ckmins. Y aquí se va a transformar en una variable, en una pequeña base de datos. Observen el cambio. ckmins es una lista de 9. Si ustedes abren eso no hay nada, fíjense, ¿no? Ábranlo y le va a aparecer esto. La idea es que se transforme en una pequeña basecita de datos. Entonces la ejecutan la línea 51. A ver, vamos a correr esto de nuevo. Ya me había olvidado y la corren la 51. Hasta la corren las dos líneas entonces. Y fíjense, ckmins ya se creó. Es una variable de 30 observaciones. La abren y aquí ya está, ¿no? Una pequeña base de datos. El encuestado 1 al clúster 3, el encuestado 10 al clúster 3, el 11 al 1, así, ¿no? Bien, la idea es que tengamos esta base de datos original y aquí nos indica a qué clúster pertenece cada uno. Vamos a crear una nueva base de datos que nos permita guardar la unión de los clústeres más los datos originales. Para eso vamos a crear una nueva base de datos que va a aparecer acá. Le vamos a dar el nombre de ckmins. Ustedes pueden darle el nombre que ustedes gusten. Vamos a ocupar ckmins. ¿Por qué? Choco, porque la base de datos original se llamaba Choco. Y kmins, porque la estoy fusionando con esta basecita de datos que nos representa los clústeres. Entonces ustedes le pueden dar cualquier nombre. El nombre de su mascota, su nombre de ustedes, datos, encuesta, el nombre que ustedes quisieran, que les sea más fácil trabajar. Bueno, van a colocar menor menos, la letra C minúscula, abren paréntesis, y primeramente van a colocar la base de datos original. Aquí está Choco, la base de datos que tiene las variables originales. Y posterior a eso colocan la basecita de datos ckmins que solamente contiene a los clústeres. Entonces a través de este comando vamos a crear la base de datos. Fíjense, aquí va a aparecer ckmins. Lo corren y aparece ckmins. Si ustedes lo abren no hay nada. Entonces con este comando que ven acá abajo, ckmins as data frame, repiten ckmins, se va a crear la base de datos. Aquí ya la ven, ckmins, y efectivamente se ha creado nuestra nueva base de datos. Observen, está el ID, precio, cantidad, familia, ingresos, horas redes, horas TV, edad, factor 1 y a qué clúster pertenece. Así con todas las observaciones. Ya tenemos nuestra base de datos. Entonces la idea es que ustedes ejecuten, que corran estos comandos de acá. Con eso ya hemos cumplido el paso número 8, que es obtener la base de datos con los segmentos que hemos generado. Ya lo que corresponde el paso número 9 es la post-clusterización. Hasta el paso número 8 ya es netamente hacer análisis clúster aplicada. Acá acabaría el análisis clúster, los algoritmos de estadística multivariada que hemos desarrollado. Lo que corresponde a la post-clusterización es, para explicarles mejor, con estos datos que tenemos de los segmentos 3, 1, 2, sabiendo dónde se clasifica cada individuo en los segmentos, la idea de esto es generar estadísticas. Es decir,
obtener estadísticas, digamos, solamente del segmento 1. De estos individuos que están con rojo, podemos obtener sus estadísticas. La media, la mediana, la moda, varianza, estadísticas descriptivas. Podríamos hacer cruces de variables netamente con los datos del segmento 1 o del segmento 2 o segmento 3, digamos, cruzar ingresos versus edad, no sé, o precio versus nivel de ingresos, hacer cruces de variables, correlaciones, ¿no? Análisis de chi cuadrado, test de hipótesis. O también podrían hacer, ¿no?, la segmentación según criterios geográficos, demográficos, psicográficos, conductuales, que hemos leído en el libro de segmentación de mercados de Ricardo Fernández Baliñas. Entonces, esto es pura imaginación lo que vamos a hacer acá, ¿no? En otras palabras, la post-clusterización es todo lo que han visto en estadística 1, en estadística 2, ponerlo en práctica. Lo que han visto en marketing. Entonces, esto es pura imaginación y hacer cálculo de indicadores que ustedes quisieran obtener, ¿no? Entonces, aquí, post. Se supone, detrás de todo esto hay una teoría, ¿no? No vamos a entrar en muchos detalles de marketing, solo nos vamos a concentrar en la parte estadística. La teoría nos dice en marketing que de los segmentos de mercado que tiene la empresa, por ejemplo, esta empresa de chocolates tiene 3 segmentos su mercado. Si esta empresa tiene la capacidad de enfocarse en los 3, pues va a aplicar una estrategia de marketing para cada segmento. Es decir, para estos individuos del segmento 3 va a tener una estrategia X, para estos otros individuos una estrategia Y, y para estos otros una estrategia Z. Estrategia X, Y y Z. Cada segmento va con su estrategia. Esa es la idea de segmentar un mercado desde el punto de vista del marketing. Pero hay que ver si es que la empresa soporta, digamos, tiene los recursos para hacer estas 3 estrategias. Si es que no tuviera los recursos, pues ya tendría que enfocarse solamente en un segmento. Ya se hace un estudio posterior, ¿no? Se ve la factibilidad de cada uno de los segmentos. ¿Con cuál de los 3 segmentos me conviene quedarme como empresa y concentrarme en ese segmento específicamente y satisfacerlos a pleno a cada uno de estos? Entonces ya con un estudio posterior ya puede evaluar si este segmento 2 es más rentable que el 1 o es más rentable que el 3. Se puede hacer una nueva investigación de mercados y profundizar en ese tema. O habría que ver, por ejemplo, si la elección del segmento esté alineada a los objetivos estratégicos que tenga la empresa. Por ejemplo, la empresa tiene una estrategia de precios bajos, digamos, ¿no? Una estrategia, es decir, que ellos se muestran al mercado como con un enfoque de bajo costo. Es decir, que su idea, sus objetivos estratégicos es mostrarse al mercado como una empresa que presenta costos bajos, un precio bajo, pero de buena calidad. Entonces ya se escogerá su segmento en función a eso, ¿no? Entonces aquí detrás de todo esto hay una teoría de marketing que no la vamos a tocar. Lo que nos vamos a concentrar es en las estadísticas, la generación de las estadísticas a través de la post-clusterización. Observen aquí en la base de datos, esta columna se llama CKMINS. Le vamos a cambiar el nombre. En vez de CKMINS, vamos a llamarla Cluster. Vamos a cambiar el nombrecito acá para que sea más entendible. Entonces, eso lo vamos a hacer con el siguiente comando. Van a escribir names, abren paréntesis y aquí anotan el nombre de la base de datos, que es ChocoKMINS, que es la que creamos en el paso 8.
Se van aquí a Choco K-means y ponen el cursor encima de la variable y fíjense que ahí les dice que K-means, CK-means es la columna 10. Abren un corchete aquí y le indican el número de la columna a la que le quieren cambiar el nombre. ¿Cuál va a ser el nuevo nombre? Lo anotan entre comillas, cluster, y va a cambiar, ¿no? Observen entonces, aquí dice CK-means, voy a correr la línea 57 y ya me aparece con el nombre de cluster. Bien, y vamos a darle atajo a los nombres de las variables con attach Choco K-means, el nombre de la base de datos, ¿no? Bien, este no es el objetivo de nuestro tema, pero vamos a repasar un poquito a cómo generar estadísticas descriptivas univariadas por cada segmento de mercado. Entonces aquí vamos a ver unas cuantas estadísticas descriptivas. Ustedes saben que las estadísticas descriptivas, las univariadas, es todo un mundo. Nos quedaríamos unas 10 horas aquí haciendo todas las estadísticas que podamos. Solo vamos a hacer algunas cuantas para que ustedes ya en su casa, en su tesis, en su vida profesional, en la universidad, ya apliquen de acuerdo a los requerimientos de información o a los objetivos estratégicos que persiguen. ¿Cuál es el comando? Primeramente vamos a ver qué variables tenemos. Tenemos el precio, la cantidad, tamaño de familia, ingresos, horas redes, horas TV y la edad. Y sabemos que son 3 segmentos. Aquí hemos generado 3 segmentos. Van a correr este comando summary, así tal cual lo ven. Abren paréntesis y escriben el nombre de la variable de la cual van a generar las estadísticas. Por ejemplo, yo quiero saber la edad. Estadísticas de la edad. Solamente de la edad para el clúster número 1. Me interesa generar estadísticas de la edad solamente de este segmento que ven con color rojo. Van a abrir aquí corchete, escriben clúster. Clúster es el nombre de la variable que le cambiamos. Recuerden que es esto de acá. Clúster. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Clúster, y colocan un igual para que esto le permita filtrar al RStudio. Con esos doble igual le estamos diciendo que genere estadísticas solamente del segmento 1. Va a ser un filtro y el algoritmo solo va a considerar aquellas personas que estén en el segmento 1. Lo colocan entre comillas el número del segmento y esto lo vamos a correr. Y observen, aquí ya nos da las estadísticas de la edad. Esto lo copiamos. Aquí vamos a anotar segmento 1. Las estadísticas específicamente para la variable edad. A ver, esto lo vamos a acomodar para que sea más entendible. Segmento 1 y la edad, de ahí tenemos. Fíjense que en este segmento número 1, la persona más joven tiene 31 años, el más viejito tiene 57 años, promedio de edad de este segmento es de 43 años, la mitad de los encuestados tienen menos de 44 años, la otra mitad tiene más de 44 años, el cuartil 1 es 33 años, es decir que el 25% del segmento tiene menos de 33 años y el 75% restante tiene más de 33 años. Y el cuartil 3 es 50 años. 75% del segmento tiene menos de 50 años y el 25% restante tiene más de 50 años. Vamos a hacer esto mismo, a ver, con el segmento 12. ¿En qué se diferencian estos dos segmentos? ¿Será que tienen la misma edad o tienen una edad distinta? Lo único que hay que hacer aquí es cambiarle el 1 por el 2. De ahí todo se mantiene. Y lo corren. Esto lo vamos a copiar a nuestro
en nuestra hoja de respuestas que hay en Word. Bien, el segmento 2, fíjense que el más joven tiene 22 años y el más viejo, entre comillas, de ese segmento tiene 34 años. El promedio es 27. Entonces ya es muy distinto al segmento 1. Aquí voy a colocar el segmento 3, a ver en cuánto difieren estos segmentos. Le cambiamos el 2 por el 3 acá. Y vamos a recortar esto de acá. Recuerde que la variable edad, según Ricardo Fernández Baliñas en su libro Investigación de Mercados, la edad es una variable demográfica. Se puede hacer segmentación a través de esta variable. En el segmento 3 es un segmento más juvenil, si ustedes observan, ¿no? Aquí tienen 15 años, la edad mínima, y los más viejitos tienen 33, el promedio de edad es 18 años. Basándose en el promedio, pueden observar que el segmento 1 es de personas adultas, 44 años en promedio. Segmento 2 es para un segmento adulto joven con 27 años en promedio. Y segmento 3 es segmento netamente juvenil de 18 años. Pueden hacer lo mismo con el tamaño de la familia. Recuerden que familia es otra variable que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, en el segmento 1, las familias tienen entre 3 y 6 personas. Lo vamos a pasar más rapidito. En el segmento 2 tienen entre 2 y 4 personas, ya son más reducidas las familias en este segmento. Segmento 3, entre 4 y 6 personas cada familia, ¿no? Eso ya lo pueden copiar a su hoja de respuestas. Esto ya es un análisis mucho más profundo. Aquí estamos haciendo solamente una intro. Lo mismo pueden hacer con el nivel de ingresos. Por ejemplo, en el segmento 1, el que menos gana es 2.800 bolivianos y el que más gana es 4.000. En el segmento 2, el menor ingreso es 3.500 y el mayor es 5.000. Entonces este segmento es tiene ingresos un poco mayores al segmento 1. Y el segmento 3, ahí para que podamos comparar. El segmento 3 desde 2.400 a 3.700. Aquí ustedes observan que el segmento 2 es aquel con mayores ingresos. Su promedio de ingresos es de 4.200. El segmento más popular, diríamos, es el segmento 3. Su promedio es de 2.900 bolivianos. Recuerden que aquí estaban los más jóvenes, ¿no? Más jóvenes y un menor ingreso. Y así pueden hacer lo mismo con todas las variables que ustedes tienen acá. Pueden hacer lo mismo con horas redes, horas TV. Hagamos lo mismo a ver con horas redes, a ver qué pasa. ¿Qué segmento está conectado más tiempo a las redes sociales? Entonces escribimos horas redes. Veamos el segmento 1, que era el de personas con mayor edad. Está entre 2 y 4 horas conectadas al día en redes sociales. El segmento 2, entre 1 y 3 horas. Y el segmento 3, que es el segmento juvenil, entre 3 y 5 horas. Entonces estos señores, estos jóvenes, pasan más tiempo conectados en las redes sociales. Y así ya pueden hacer lo mismo para con cada uno de los segmentos, y esto ya lo van pasando a un informe que ya sea más detallado. Eso sería con respecto al análisis estadístico descriptivo univariado por cada segmento. Es bien sencillo esto, ¿no? Como ustedes están apreciando. Ahora lo que vamos a hacer es estadísticas descriptivas bivariadas. Recuerden que ustedes pueden hacer pruebas de hipótesis.
pueden hacer proyecciones. Eso no lo vamos a hacer aquí porque se hace demasiado extenso el trabajo, pero sería ya que repasen sus apuntes de estadística 1 o estadística 2. Bueno, necesito que se descarguen esta paquetería Performance Analytics. Ustedes se van a Tools, Install Package, y ahí van a escribir así tal cual está: Performance con mayúscula, Analytics con A mayúscula. Entonces ahí escribe Performance Analytics. Es una paquetería un poquito pesada, va a tardar un poco en descargar. Se le instalan y lo corren. Esto nos va a permitir tener correlaciones entre las variables. Es una paquetería muy interesante que nos da gráficos muy bonitos. El comando que van a ejecutar es chart correlation, así tal cual está: chart.correlation con C mayúscula. Aquí van a escribir el nombre de la base de datos, Choco-K-means, recuerden, ¿no? Choco-K-means tiene todas las variables más el número de clúster. Y le van a indicar que considere solamente al número de variables que ustedes quisieran medir la correlación. Por ejemplo, si yo le digo aquí de la columna 2 a la 3, va a medirme la correlación de la columna 2, que es el precio, y la columna 3, que es la cantidad. Vamos a correr esto a ver qué pasa. Observen aquí que nos genera la correlación entre precio y cantidad, que es negativa, menos 0,78. Una relación inversa: mayor precio, menor cantidad; a menor cantidad, mayor precio. Bueno, pero este comando que hemos ejecutado es para toda la base de datos. No hemos hecho una discriminación según el segmento. Si quieren generar la correlación entre todas las variables, ustedes pueden revisar que el precio es la 2 y la edad es la 8, que se correlacionen todas estas variables, desde la 2 a la 8. Lo corren y le va a dar este gráfico que ya es más grande. Recuerden que esto es para toda la base de datos, no estamos considerando los segmentos. Por ejemplo, la correlación que hay entre precio e ingresos. Fíjense, precios e ingresos es 0,86, positiva. Es decir, que a mayor ingreso de la familia, mayor precio están dispuestos a pagar. A menor precio, a menor ingreso, menor precio. La correlación es fuerte, es de 0,86. En el siguiente paso vamos a explicar las estrellitas. Ustedes ven acá. Estas estrellitas que ustedes ven al lado de la magnitud de la correlación, todos tienen estrellitas, observen. Y hay algunos que no tienen estrellas. Pero vamos a explicar esto de acá antes de cómo se interpreta esto. Cuando vean una estrella, esto es un indicador, o la significancia a la cual está medido esto es al 5%. Es decir, que la significancia estadística en esa correlación es del 5%, o la confianza es del 95%. Por ejemplo, acá 0,41 tiene una estrella. Quiere decir que entre horas redes y tamaño de familia hay una correlación significativa al 5% o a un 95% de confianza. La correlación es débil. Lo mismo acá, 0,39. Hay una correlación negativa o inversa entre horas redes y horas TV, con una significancia del 5% o equivalente a una confianza del 95%. ¿Qué pasa cuando hay dos estrellitas, como este caso de cantidad y horas familia? Cuando hay dos estrellas, se dice que la significancia es del 1%.
Esto implica que la confianza es del 99%. Hay más precisión en este caso. Aquí, por ejemplo, entre familia y cantidad hay una correlación positiva de 0,48. A mayor tamaño de familia, mayor cantidad de chocolates compran. Menor tamaño de familia, menor cantidad de chocolates comprados. Con una significancia del 1% o una confianza del 99%, la relación es débil. ¿Qué pasa con el caso de las 3 estrellas? Ustedes ven acá. 3 estrellas entre ingresos y familia. Negativo. A mayor tamaño de familia, menores ingresos. Entonces, menos 0,64. Cuando hay 3 estrellas, se dice que la significancia es del 0,1%. Esto implica que la confianza con la cual se está midiendo la correlación es del 99,9%. Entonces, mucha más precisión hay entre las 3 estrellitas. Si no hay estrellas, si aparece así vacío, es que no hay significancia en la correlación. Es decir, que no están correlacionadas las variables. Por ejemplo, edad con precio, no aparece la estrellita, entonces no están correlacionadas. Una no influye en la otra, hablando en términos de relación lineal. Va a aparecer un caso particular que en vez de estrellita va a aparecer un puntito rojo. Cuando ustedes vean el punto rojo es un indicador de que la significancia es del 10%, lo que implica una confianza del 90%. En este ejemplo no lo tenemos, pero van a aparecer cuando ustedes desarrollen puntitos, que ya saben que es un indicador de que la correlación se está midiendo al 90%. Bueno, ese análisis que habíamos hecho no está contemplando a los segmentos, era un análisis de toda la base de datos. Si ustedes quisieran hacer este análisis considerando segmentos específicos de mercado, entonces lo que tienen que hacer es, van a crear una nueva base de datos. Por ejemplo, yo como empresa, a mí como empresa me interesaría solamente generar estadísticas exclusivamente del segmento 1, de estos que ustedes ven con rojo. Solo me interesa ello, nada más. Ya yo como empresa opté por ellos, entonces voy a crearla, voy a separarla la base de datos o extraerlo. Ya, por ejemplo, aquí los voy a aislar a ellos, ¿sí? Voy a crear una base de datos a la cual voy a llamar Cluster 1. Ustedes pueden darle el nombre que ustedes quieran. Cluster 1. Vamos a escribir aquí ChocoKMins, porque de ahí la vamos a extraer la base de datos. Recuerden que ChocoKMins guarda una variable donde están los segmentos a los que pertenece cada persona. Mencionan la base de datos ChocoKMins, abren corchete y ahí van a escribir cluster igual y entre comillas el número de clúster que quieren extraer, en este caso es el 1, y le ponen la comita acá. Si se olvidan de esta coma no va a generar el algoritmo. Recuerden que esto es para que extraiga filas, no columnas. Ponen la coma y cierran el corchete. Aquí me tendría que aparecer una base de datos que se llame cluster 1. Lo vamos a correr. Ya pueden abrirlo, cluster 1, y observen que le genera solamente una base de datos con aquellas personas que están en este clúster 1 exclusivamente. No hay ninguno que esté en el clúster 2 ni en el clúster 3. Una vez que ya tengan creado su clúster, ya pueden aplicar el algoritmo Chart Correlation. Indican aquí en el paréntesis que van a trabajar con la base de datos de clúster 1 y que le genere
Vamos a cerrar esto. Clúster 1 ustedes pueden, digamos, vamos a medir la correlación entre precio y cantidad. Precio es la columna 2, cantidad es la columna 3. Aquí le vamos a poner desde la 2 hasta la 3. Va a medir la correlación solamente considerando desde la columna 2 a la columna 3 para el clúster 1. Lo corren y esto lo vamos a copiar a ver a nuestra hoja de respuestas. Fíjense que aquí nos dio el puntito. Ya no nos dio estrellitas como habíamos mencionado acá abajo, ¿no? Y por si acaso, a ver, lo voy a agrandar este gráfico para ver si es correcto. Si es un puntito que ha generado. La confianza es del 90%. Una significancia del 10% esto implica, ¿no? A ver, ¿qué observamos acá en el segmento 1? La relación entre el precio y la cantidad demandada, comprada, le vamos a colocar, y la cantidad comprada de chocolates es inversa. Inverso porque es negativa, esto implica que a mayor precio, menor cantidad, o viceversa. La significancia es del 10%, esto implica que la confianza a la cual se midió esta correlación es del 90%. La relación es débil. ¿Cómo sabemos que es débil? Aquí da 0,51. Nos vamos a basar en los siguientes valores. Aquí voy a aumentarle correlaciones. Cuando la correlación, lo voy a abreviar con COR, cuando la correlación sea mayor o igual a 0,70, vamos a decir que la correlación entre las variables es fuerte. Cuando la correlación sea menor o igual, perdón, aquí es 70, no es 0,7. Después, cuando la correlación sea menor o igual a 50, la correlación es débil. Y cuando la correlación sea menor a 50, sea menor a 50 o mayor o menor a 70, se dice que la correlación es moderada. Que este caso específico nos da 0,51. Estaba bien aquí 0,70. Entonces, como es 0,51, no es débil, ¿no? El 0,51 está en este rango. La relación es moderada. Aquí la vamos a corregir. Esta correlación entre ambas variables es de tipo moderada. Y así podríamos seguir haciendo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren medir la correlación de todas las variables de un saque, aquí mencionan que el algoritmo les corra desde la columna 2, que es precio, hasta la columna edad. Desde la 2 hasta la 8, como lo hicimos en el paso anterior. Y aquí ya nos genera todas las correlaciones solamente para el segmento 1. Entonces aquí apreciamos, por ejemplo, que entre horas TV e ingresos hay una correlación positiva. Y así para con cada uno. Si ustedes quisieran hacer lo mismo, por ejemplo, con el clúster 3, crean también su vector, su objeto clúster 3, mencionan la base de datos ChocoKamins, paréntesis, y le indican que filtre los datos del clúster 3. Aquí ya se les creó, ¿no? Y vuelven a repetir el proceso.
Bueno, esta postclusterización que hemos hecho, sería bueno que ustedes lo hagan esto considerando las variables demográficas, las geográficas, psicográficas y conductuales. A ver, vamos a analizar nuestra base de datos. Chococamins. Variables demográficas, aquí tenemos tamaño de familia, ingresos y edad. Entonces ahí ya generarían las estadísticas. Nivel de ingresos. Aquí ya se supone que colocarían las estadísticas del tamaño de familia, cuáles son los ingresos y cuál es la edad de ese grupo de personas. Esto lo van a hacer por segmento. Cada segmento tendría que detallarse en un informe en específico cuáles son las estadísticas en específico. No lo vamos a hacer aquí porque nos quedaríamos 3 horas con este video, pero eso sería lo ideal, que se generen de acuerdo a las variables que tenemos, hacer esta segmentación. Variables geográficas no tenemos acá, no tenemos zona, barrio, ¿no? Entonces no va a ser posible, pero aquí ya se colocaría, digamos, ¿no? Las estadísticas de zona, de barrio, ¿no? Por ciudades ya haríamos esta clasificación, de acuerdo a lo que nos menciona Fernández Baliña. Psicográficas y conductuales lo mismo. Y en esta pequeña base de datos que estamos ejercitando no hay, pero eso sería, digamos, lo ideal. Y aquí ya colocaríamos las estadísticas, los análisis para cada uno. Podríamos hacer un informe, digamos, un informe que nos muestre las estadísticas del segmento 1, según estas variables. De ahí le podemos incluir cruces de variables, correlaciones, análisis de chi cuadrado, test de hipótesis, proyecciones, estimaciones, etc. Un informe de unas 20, 30 páginas, solamente del segmento 1, con todo lo que aprendieron en estadística 1 y todo lo que aprendieron en estadística 2. Pueden hacer lo mismo para el segmento 2, otro informe por separado con todas las estadísticas. Y lo mismo con el segmento 3, todos los indicadores, los cruces, las estadísticas, y ya tendrían información a detalle de los 3 segmentos. Y ya con esa información se puede tomar mejores decisiones. Si es que a ustedes les toca hacer alguna consultoría, por ejemplo, en un futuro, ya cuando estén ejercitando ya como ingenieros comerciales o administradores de empresas, generan un informe para cada segmento, con los segmentos que le genere el algoritmo. Generan un informe por separado de cada segmento y esto lo presentan a su cliente. El cliente es el que los está contratando a ustedes para hacer la segmentación de mercados. Entonces ya el cliente va a ver el informe por cada segmento y esto les va a servir para tomar una mejor decisión, para ver las debilidades de cada segmento, las fortalezas, o a cuál atacar, digamos, con estrategias de marketing. Entonces, detrás de todo esto están aplicaciones que son del marketing en específico. Esto es marketing puro, combinado con estadística. Ya, entonces, para las siguientes clases vamos a hacer esto mismo, solo que ya lo vamos a hacer un poquito más rápido, ya no tan extenso. Específicamente para los K medioides, para el método de Ward. Y vamos a ver un método más que no está aquí en las diapositivas, que es el método Camila. Camila es un método que hace segmentación de mercados considerando variables cualitativas y también cuantitativas. Entonces, eso lo veríamos en las siguientes sesiones. Eso sería todo en cuanto a este video. Ya, porfa, lo que les pediría es que todo esto
lo practiquen antes que me olvide, que estas estadísticas ustedes las combinen para todas las variables, ¿no? Combinen esto de acá, le cambien, ¿no? Segmentos, jueguen con eso. Lo mismo con este chart correlation. Ya practíquenlo. Entonces, con eso sería hasta una próxima oportunidad.